¿Alguna vez has sentido que tus planes se desmoronan de la noche a la mañana? Que todo por lo que trabajaste, lo que soñaste y lo que construiste de repente cambia y te ves obligado a empezar de nuevo. Y si te dijera que esos cambios inesperados pueden ser parte de un propósito mayor que aún no comprendes, que Dios, en su soberanía, puede estar moviendo las piezas de tu vida para llevarte a un destino que jamás imaginaste. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que todo parecía ir bien, hasta que de repente, sin previo aviso, Dios nos sacó de nuestra zona de confort. Nos trasladó a un lugar que no esperábamos, nos puso en un entorno difícil o nos hizo enfrentar desafíos que nunca habríamos elegido por nuestra propia cuenta. Pero aquí está la clave. Lo que parece una crisis muchas veces es una puerta a un propósito mayor. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando Dios cambia tus planes, está preparando algo mejor. El ser humano planea su futuro basándose en lo que ve y en lo que entiende. Nos gusta tener control, trazar metas y sentirnos seguros en lo que hemos construido. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es quien dirige nuestros pasos. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que tú puedes tener un plan, pero es Dios quien realmente determina el rumbo de tu vida. Si en este momento sientes que Dios ha cambiado tus planes, que las cosas no están saliendo como querías o que enfrentas una reubicación, una pérdida o un desafío inesperado, recuerda que esto no es el fin, sino el inicio de algo más grande. Ejemplos en la Biblia de personas cuyos planes cambiaron drásticamente. Dios ha trabajado de esta manera desde tiempos antiguos. Veamos algunos ejemplos. José, Génesis 37:50. José tenía sueños de grandeza, pero terminó vendido como esclavo y luego en prisión por algo que no hizo. Pero Dios usó cada circunstancia para llevarlo a ser gobernador de Egipto y salvar a muchas vidas. Moisés, Éxodo 3:4. Moisés creció en el palacio del faraón, pero su vida cambió drásticamente cuando tuvo que huir al desierto. Años después, Dios lo llamó para liberar a Israel, una misión que jamás imaginó. Pablo, Hechos 9. Pablo era un perseguidor de cristianos, seguro de que estaba haciendo lo correcto. Pero un encuentro con Jesús cambió radicalmente su vida y lo convirtió en el mayor apóstol del Evangelio. María, Lucas 1:26-38. María tenía una vida normal hasta que el ángel le anunció que sería la madre del Salvador. Sus planes cambiaron por completo, pero ella aceptó con fe la voluntad de Dios. Estos ejemplos nos muestran que cuando Dios cambia nuestros planes, no es un castigo, sino una preparación para algo mayor. Dios te lleva a donde más te necesita. A veces, Dios nos coloca en lugares que no comprendemos, donde no queremos estar o donde enfrentamos oposición. Pero cada cambio tiene un propósito. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nunca te llevará a un lugar sin razón. Puede ser que Él te esté posicionando para bendecir a otros, para crecer espiritualmente o para ser luz en medio de la oscuridad. Cuando el ministro de nuestra historia fue enviado a un pueblo pequeño,
Donde nadie lo esperaba, Dios tenía un propósito mayor en mente. Lo que parecía un retroceso era en realidad un llamado divino para transformar vidas y restaurar una iglesia. Así también, si Dios te ha movido de tu lugar de comodidad, no es para destruirte, sino para usarte de manera poderosa. ¿Cómo reaccionamos? Cuando Dios cambia nuestros planes. Cuando nuestros planes cambian, generalmente pasamos por varias etapas. 1. Negación. No queremos aceptar la nueva realidad. 2. Frustración. Nos sentimos confundidos y preguntamos, ¿por qué Dios? 3. Temor. No sabemos qué hacer y sentimos que hemos perdido el control. 4. Aceptación. Comenzamos a ver señales de que Dios está obrando. 5. Victoria. Nos damos cuenta de que Dios tenía un plan mejor desde el principio. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si en este momento estás en las primeras etapas, permite que Dios te guíe. Acepta que Él sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendes. Prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios no improvisa. Él ya ha preparado el camino, y lo único que nos pide es confiar en Él y caminar en fe. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está obrando algo nuevo en tu vida. Tal vez no puedas verlo ahora, pero pronto entenderás por qué Él permitió este cambio. Un acto de fe. Entrégale tus planes a Dios. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de fe. Si sientes que Dios está moviendo tu vida en una dirección inesperada, entrégale esos planes a Él. Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oración. Señor, hoy entrego mis planes en tus manos. Aunque no entienda todo lo que está pasando, confío en que tu voluntad es mejor que la mía. Dame fuerzas para aceptar los cambios y fe para seguir adelante. Sé que tú tienes un propósito mayor y me estás guiando al lugar correcto. Amén. Comenta abajo: Dios guía mis pasos y confío en su voluntad. Y declara que hoy decides aceptar los cambios como parte del plan divino para tu vida. Dios no ha terminado su obra en ti. Este cambio es solo el inicio de algo mayor. Ahora sí, el bloque 1 tiene 5000 caracteres, asegurando profundidad en el mensaje y siguiendo tu estructura. Dime cuál será el siguiente tópico bíblico para continuar con el guión. Cuando Dios cambia nuestros planes, muchas veces sentimos incertidumbre, miedo y hasta enojo. Nos preguntamos por qué Dios permitió que esto sucediera y luchamos contra lo desconocido. Pero la fe no se trata de entender cada detalle del camino, sino de confiar en aquel que nos guía. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cambio, aunque difícil, es una prueba de nuestra fe. Dios usa los momentos de incertidumbre para fortalecer nuestra confianza en Él. Cuando la fe es probada en el proceso, cada vez que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, permite que pasemos por una prueba de fe. Es en esos momentos de transición cuando nuestro verdadero carácter y confianza en Él son revelados. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Génesis 12:1. Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón confiando en que Dios cumpliría su promesa. Éxodo 3:10-12. Pedro tuvo que salir de la barca y caminar sobre el agua sin garantías humanas. Mateo 14:29. Dios no te pedirá que camines en fe sin antes darte la fortaleza para hacerlo. Cada prueba es un paso hacia una mayor bendición. Santiago
1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tu prueba de fe no es para destruirte, sino para perfeccionarte. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos mueve a un nuevo lugar? Cuando Dios cambia nuestros planes, solemos reaccionar de distintas maneras. Con miedo, no sé qué va a pasar. Con enojo, no entiendo por qué Dios me hace esto. Con duda, ¿será que Dios realmente tiene un propósito en esto? Con fe, no entiendo, pero confío en que Dios sabe lo que hace. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios movió al ministro de nuestra historia a un pueblo pequeño, lejos de todo lo que conocía, no parecía un ascenso, sino un retroceso. Pero Dios lo estaba llevando a un lugar donde su ministerio tendría un impacto eterno. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, es porque tiene algo más grande preparado. Dios nos lleva a lugares donde podemos ser de bendición. A veces Dios nos mueve no para nuestro beneficio inmediato, sino porque hay personas que necesitan recibir de lo que Él ha depositado en nosotros. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si Dios te ha colocado en un lugar difícil, es porque ahí hay personas que necesitan ver su luz a través de ti. José fue llevado a Egipto no solo para su bendición, sino para salvar a su familia y a toda una nación. Esther llegó al palacio no para su propio beneficio, sino para salvar a su pueblo. Pablo fue encarcelado en muchas ciudades y en cada lugar llevó el evangelio. Dios nunca te lleva a un lugar sin un propósito. Aun si ahora no lo entiendes, Él ya ha preparado algo poderoso. ¿Cómo caminar en fe cuando los planes cambian? Si estás atravesando un cambio inesperado, aquí tienes algunas claves para mantenerte firme en la fe. Busca la presencia de Dios diariamente. La oración y la palabra te darán claridad. Salmos 119, 105. No te resistas a los cambios. Confía en que Dios está obrando aunque no lo entiendas. Proverbios 3, 5, 6. Mantén una actitud de gratitud. Agradece a Dios por lo que viene, incluso antes de verlo. 1 Tesalonicenses 5:18. Rodéate de personas de fe. No permitas que la duda de otros debilite tu confianza en Dios. Hebreos 10:25. Recuerda testimonios pasados. Si Dios ha sido fiel antes, lo será otra vez. Salmos 77:11. Salmos 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios te está guiando incluso en medio de la incertidumbre. Dios no se ha equivocado contigo. Si hoy sientes que todo ha cambiado y que no sabes qué hacer, descansa en la certeza de que Dios no se equivoca. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dios te ha plantado en el lugar correcto para crecer, aunque ahora no lo parezca. Hoy es el día para confiar en su dirección. Si este mensaje resuena contigo, es hora de tomar una decisión. Seguir lamentando lo que cambió, o confiar en que Dios está guiando tus pasos hacia algo mayor. Isaías 41:10.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Comenta abajo: confío en Dios, incluso cuando no entiendo sus planes, y declara que hoy decides caminar en fe, sin importar los cambios. Dios tiene algo grande para ti. Lo que parece una interrupción, en realidad es una preparación para la próxima etapa de tu vida. Una de las pruebas más difíciles cuando Dios cambia nuestros planes es el rechazo. A veces, cuando llegamos a un nuevo lugar o enfrentamos una nueva etapa en la vida, sentimos que no somos bienvenidos, que nos miran con sospecha o incluso que nos rechazan completamente. Esto es exactamente lo que vivió el ministro en nuestra historia. No fue recibido con brazos abiertos, enfrentó oposición, críticas y dudas sobre su llamado. Pero aquí está la gran lección. El rechazo de los hombres nunca puede anular el llamado de Dios en tu vida. Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Jesús nos advirtió que seguir su llamado no sería fácil, pero también nos aseguró que Él está con nosotros en cada paso. El rechazo es parte del proceso. Si miramos la Biblia, nos daremos cuenta de que todos los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron rechazo antes de ver la victoria. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando trató de ayudarlos. Éxodo 2:14. José fue rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo. Génesis 37:28. David fue menospreciado por su propia familia antes de ser ungido como rey. 1 Samuel 16:11. Jesús mismo fue rechazado en su propia tierra. Marcos 6:4. Cada uno de ellos pudo haberse rendido por el rechazo, pero decidieron seguir adelante porque sabían que Dios los había llamado para algo mayor. Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El rechazo no es el final, es solo una señal de que Dios está construyendo algo nuevo en tu vida. ¿Cómo enfrentar el rechazo sin rendirse? Cuando sentimos rechazo, es fácil desanimarnos, pero Dios nos da herramientas para superar este desafío. Recuerda quién te llamó. No fue un hombre, fue Dios. Jeremías 1:5. No te tomes el rechazo de manera personal. A veces la gente rechaza lo que no entiende. Juan 1:11. Ora por quienes te rechazan. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Enfócate en el propósito, no en la oposición. No permitas que las críticas te desvíen del camino. Gálatas 1:10. Isaías 41:9-10. Te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te escogió y te llamó, y eso es todo lo que necesitas saber. Cuando el rechazo viene de la propia iglesia, uno de los momentos más dolorosos en la historia del ministro fue cuando enfrentó rechazo dentro de la propia iglesia. A veces esperamos que, dentro del pueblo de Dios, todos nos reciban con amor y unidad. Pero la realidad es que el enemigo trata de sembrar división, incluso entre los creyentes. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A veces, los que más deberían apoyarnos son los que más nos critican. Pero aquí hay algo importante. No te amargues. No permitas que el rechazo dañe tu corazón. Sigue haciendo el bien. La mejor respuesta al rechazo es mostrar el amor de Cristo.
Confía en que Dios está obrando. Aunque no lo veas ahora, Dios usará cada rechazo para su gloria. Dios convierte el rechazo en promoción. Dios no solo te ayuda a superar el rechazo, sino que lo usa para llevarte a un nivel mayor. José fue rechazado por sus hermanos, pero Dios lo llevó a ser gobernador de Egipto. David fue ignorado por su familia, pero Dios lo convirtió en el rey más grande de Israel. Jesús fue crucificado por los mismos que lo rechazaron, pero su sacrificio trajo salvación a toda la humanidad. Dios no necesita la aprobación de los hombres para cumplir su propósito en tu vida. Si Él te llamó, Él te respaldará. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El rechazo no define tu destino. Dios es quien abre y cierra puertas, y cuando Él decide bendecirte, nada ni nadie podrá detenerlo. Elige confiar en Dios en medio del rechazo. Hoy es el momento de tomar una decisión, permitir que el rechazo te detenga, o seguir confiando en que Dios tiene el control. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Dios nunca te rechazará. Su amor es incondicional y Él cumplirá el propósito que tiene contigo. Comenta abajo: Dios me llamó y en Él confío, y declara que hoy decides seguir adelante sin importar el rechazo. Dios tiene un plan mayor para ti. No permitas que el rechazo te haga dudar de lo que Él ya ha decretado sobre tu vida, cuando Dios usa lo pequeño para hacer lo grande. A veces pensamos que para que Dios nos use, necesitamos grandes recursos, fama o una plataforma influyente. Pero Dios no busca lo que el mundo considera grande, sino que usa lo pequeño, lo despreciado y lo inesperado para manifestar su gloria. 1 Corintios 1:27-29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. El pastor en nuestra historia fue enviado a un pueblo pequeño, a una iglesia sin recursos, sin poder, sin influencia. Podría haber pensado que su ministerio había sido reducido a la nada. Pero lo que parecía insignificante era en realidad el terreno fértil para un gran mover de Dios. Así también, Dios puede estar llamándote a un lugar, una misión o una situación que parece insignificante, pero donde Él quiere hacer algo grande. Dios escoge lo pequeño para mostrar su poder. Dios ha usado lo pequeño desde el principio de los tiempos para manifestar su gloria. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Gedeón y su pequeño ejército. Jueces 7:2-7. Dios redujo su ejército de 32,000 soldados a solo 300 para que la victoria fuera atribuida solo a él. David y su piedra. 1 Samuel 17:40-50. Un joven pastor con una simple onda venció al gigante Goliat, demostrando que el poder no está en la fuerza, sino en la fe en Dios. El almuerzo del niño, Juan 6:9-13. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a más de 5,000 personas cuando Jesús los bendijo. Jesús nació en un establo, Lucas 2:7. El Salvador del mundo no vino en un palacio, sino en el lugar más humilde, mostrando que la grandeza de Dios no se mide por los estándares humanos. Dios no necesita algo grande para hacer algo poderoso. Si Él te ha puesto en un lugar pequeño, es porque ahí quiere manifestar su gloria. Zacarías 4:10. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Nunca menosprecies lo pequeño. Lo que hoy parece insignificante, Dios puede convertirlo en algo extraordinario. Dios usa lo pequeño para probar nuestra fidelidad. Antes de confiarnos algo grande, Dios nos prueba en lo poco. Si somos fieles en lo pequeño,
Él nos dará más. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si hoy sientes que estás en un lugar pequeño, en una tarea insignificante, en una misión que nadie ve, recuerda que Dios está observando tu fidelidad. No te enfoques en el tamaño de lo que haces, sino en la excelencia con la que lo haces. No esperes tener más para dar lo mejor. Da lo mejor en lo que tienes ahora. No midas el impacto por números, sino por la obediencia a Dios. Si eres fiel en lo poco, Dios te confiará cosas mayores. Dios multiplica lo que ponemos en sus manos. En la historia del ministro vimos cómo Dios tomó lo poco que tenían y lo multiplicó. Segunda Reyes 4:2-7. Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite. Entonces dijo, ve y pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos, y echa aceite en ellas. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, el aceite cesó. Dios no necesita grandes cantidades para hacer un milagro. Él solo necesita que pongamos lo poco que tenemos en sus manos. Lo mismo ocurrió con Moisés. Cuando Dios lo llamó, solo tenía una vara en su mano. Pero esa vara, en las manos de Dios, se convirtió en el instrumento para abrir el Mar Rojo. Hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Tal vez no tengas mucho, pero si lo pones en las manos de Dios, Él lo multiplicará y hará algo grande. Dios se glorifica cuando dependemos completamente de Él, cuando estamos en lugares pequeños, sin recursos, sin apoyo, sin fuerza propia. Es cuando Dios más se glorifica. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando no tienes, Dios provee. Cuando no puedes, Dios lo hace. Cuando no ves salida, Dios abre camino. Dios no nos pone en lugares pequeños para limitarnos, sino para enseñarnos a depender completamente de Él. Dios está preparando algo grande a partir de lo pequeño. Si hoy te sientes en un lugar de poca influencia, de poco impacto, de poca visibilidad, quiero recordarte que Dios ya está obrando en lo que no puedes ver. Isaías 60:22. El pequeño será como 1000 y el menor como nación fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo lo haré pronto. Dios toma lo pequeño y lo convierte en algo grande en su tiempo. No te frustres si tu avance parece lento. No menosprecies los comienzos humildes. No pienses que lo pequeño significa insignificante. Dios está construyendo algo poderoso a partir de lo que hoy parece pequeño. Hoy es el día para confiar en lo que Dios está haciendo. Si te has sentido frustrado por estar en un lugar pequeño, por no ver grandes resultados o por sentir que no avanzas, Dios te dice hoy que confíes en Él. Comenta abajo. Dios usa lo pequeño para hacerlo grande y declara que hoy decides confiar en su proceso. Dios está levantando algo poderoso en tu vida. Aunque hoy no lo veas, su plan ya está en marcha. Cuando Dios nos llama a un lugar o a una misión, muchas veces llegamos a un terreno desgastado, roto, lleno de problemas y oposiciones. La iglesia a la que fue enviado el ministro de nuestra historia estaba en crisis, con corazones endurecidos y un ambiente de resistencia. Pero Dios no lo llevó allí para ser derrotado, sino para traer restauración. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Así como Dios usó a este ministro para levantar una iglesia caída, también nos llama a nosotros a ser agentes de restauración en donde nos ha puesto. Dios usa a personas comunes para traer restauración.
En la Biblia, Dios no siempre usó líderes poderosos o influyentes para traer restauración, sino hombres y mujeres comunes que decidieron obedecer. Nehemías 2, 17, 18. No era un sacerdote ni un guerrero, sino un copero en el exilio. Dios lo usó para restaurar los muros de Jerusalén. Eliseo y la viuda, Reyes 4, 1, 7. Una mujer sin recursos fue restaurada económicamente cuando obedeció la instrucción de Dios a través del profeta Pedro, Juan 21, 15, 17. Después de negar a Jesús, Pedro pensó que su ministerio había terminado, pero Dios lo restauró y lo usó para levantar la iglesia primitiva. Dios no está buscando gente perfecta, sino corazones dispuestos. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Si sientes que algo en tu vida ha sido destruido, Dios es el alfarero que puede restaurarte y usarte para su gloria. Dios restaura cuando hay obediencia. La restauración no ocurre automáticamente. Dios nos llama a obedecer, aunque no entendamos cómo va a obrar. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. En la historia del ministro, él pudo haberse rendido ante la oposición, pero decidió obedecer a Dios. Y como resultado, Dios comenzó a restaurar la iglesia, las relaciones y los corazones. Si hoy estás en un lugar donde todo parece estar roto, sigue obedeciendo a Dios, aunque no veas resultados inmediatos. Ora y confía en que Dios está obrando en lo invisible. Actúa con amor y paciencia, porque la restauración es un proceso. Cuando obedecemos, Dios se encarga del resto. Dios restaura lo que el enemigo ha intentado destruir. El enemigo siempre tratará de destruir lo que Dios está construyendo, pero Dios tiene el poder de restaurar lo que fue quebrantado. Joel 2:25. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Has perdido oportunidades? Dios las restaurará. ¿Sientes que el pasado te ha robado la paz? Dios la devolverá. ¿Crees que tu ministerio, tus relaciones o tu propósito han sido dañados? Dios puede reconstruirlo todo. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán imposible parezca la restauración, Dios no se limita a lo que los hombres consideran posible. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Si Dios pudo levantar una iglesia caída en la historia de este ministro, también puede levantar lo que parece muerto en tu vida. Dios usa la restauración para dar testimonio a otros. Cuando Dios restaura algo, no solo lo hace por nosotros, sino para que otros vean su gloria. Salmos 126, 2, 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. En la historia, la restauración de la iglesia no solo impactó a los creyentes, sino que atrajo a muchos otros a Dios. Cuando Dios te restaura, tu testimonio se convierte en una herramienta poderosa para atraer a otros a Cristo. Dios hace todo nuevo, Apocalipsis 21:5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios no solo arregla lo que estaba roto, sino que lo renueva completamente. Si tu fe estaba debilitada, Dios la renovará. Si tu familia ha sido afectada, Dios la restaurará. Si sientes que has perdido el propósito, Dios te guiará de nuevo. Él no ha terminado contigo ni con lo que ha puesto en tus manos. Hoy es el día para creer en la restauración de Dios. Si has sentido que algo en tu vida, ministerio o familia se ha roto, hoy es el momento de confiar en que Dios puede restaurarlo.
Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Comenta abajo: Dios es mi restaurador y confío en su poder. Y declara que hoy crees en el proceso de restauración que Él está haciendo en tu vida. Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. Confía en Él y Él hará nuevas todas las cosas. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil preguntarnos: ¿por qué Dios permite que pase por esto? A veces sentimos que estamos siendo castigados, que el camino es demasiado difícil o que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hay una verdad que debemos recordar: Dios no permite pruebas para destruirnos, sino para prepararnos. Cada desafío que enfrentamos es una herramienta en las manos de Dios para moldearnos y llevarnos al siguiente nivel de su propósito. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son el fin de la historia, sino la preparación para la victoria que Dios ha planeado para ti. Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. En la historia del ministro, él tuvo que enfrentar oposición, dudas y momentos de incertidumbre. Pero cada obstáculo que enfrentó fortaleció su fe y lo preparó para el gran mover de Dios en la iglesia. José fue vendido como esclavo y encarcelado, pero cada prueba lo llevó más cerca del propósito de Dios. Génesis 50:20. Job perdió todo, pero después de la prueba, Dios lo bendijo el doble. Job 42:10. David tuvo que huir de Saúl durante años antes de ser rey, pero cada dificultad lo preparó para gobernar con sabiduría. 1 Samuel 22:1-2. Las pruebas no son un castigo, sino una herramienta para desarrollar nuestra confianza en Dios. Romanos 5:3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada vez que superas una prueba, te vuelves más fuerte y más preparado para lo que Dios tiene para ti. Dios usa las pruebas para enseñarnos a depender de Él. Cuando todo va bien, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando enfrentamos dificultades, aprendemos que sin Dios no podemos nada. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando no podemos más, es cuando Dios actúa. Cuando sentimos que no hay salida, es cuando Dios abre caminos. Cuando nuestras fuerzas se acaban, es cuando su poder se manifiesta. Dios permite pruebas para enseñarnos a depender completamente de Él. Las pruebas revelan nuestro verdadero carácter. Las dificultades sacan a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Proverbios 17:3. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cuando enfrentamos una crisis, podemos quejarnos y alejarnos de Dios, o podemos acercarnos más a Él, fortalecernos en la fe y confiar en su propósito. Las pruebas no solo nos preparan para la victoria, sino que también revelan lo que realmente creemos. Dios usa las pruebas para abrir nuevas oportunidades. A veces, lo que parece ser una pérdida es en realidad el inicio de algo mejor. José pasó de esclavo a gobernador de Egipto. Moisés pasó de fugitivo a libertador de Israel. Pablo pasó de perseguidor a apóstol de Cristo. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la
Conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si estás pasando por una prueba, confía en que Dios está usando este momento para abrirte una nueva puerta. ¿Cómo superar las pruebas con fe? Dios nos da herramientas para salir victoriosos de cualquier prueba. Oración constante. Habla con Dios y pídele fortaleza. Filipenses 4, 6, 7. Medita en su palabra. Llénate de sus promesas para no desanimarte. Josué 1:8. Rodéate de personas de fe. No enfrentes las pruebas solo. Hebreos 10:25. Agradece a Dios en medio de la prueba. La gratitud cambia nuestra perspectiva. 1 Tesalonicenses 5:18. Sigue avanzando. No permitas que la prueba te detenga, porque la victoria está más cerca de lo que crees. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te ha dejado solo en la prueba. Él está contigo, guiándote y fortaleciendo tu fe. La prueba es solo el camino hacia la victoria. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios no permitirá que tu prueba dure más de lo necesario. Él te perfeccionará, afirmará y fortalecerá. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, recuerda que no es el final de tu historia. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ya ha preparado tu victoria, solo tienes que confiar en Él. Hoy es el día para confiar en Dios en medio de la prueba. Si estás en medio de una tormenta, no pierdas la fe. Dios está obrando en tu vida. Comenta abajo, Dios me está preparando para la victoria, y declara que hoy decides confiar en su proceso. Lo que hoy es una prueba, mañana será tu testimonio de victoria. Uno de los mayores desafíos en cualquier comunidad de fe es la unidad. Cuando Dios comienza a obrar en un lugar, el enemigo siempre intentará sembrar división, envidia y conflictos. Pero hay una verdad inquebrantable. Cuando el pueblo de Dios se une en un mismo propósito, nada puede detener la obra que Él quiere hacer. Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la historia del ministro, vemos cómo una iglesia fragmentada y dividida tuvo que aprender a trabajar junta para ver la restauración. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si queremos ver milagros, necesitamos aprender a caminar en unidad. La unidad es clave para que Dios se mueva. Desde el principio Dios nos mostró que la unidad trae bendición y crecimiento. La Torre de Babel, Génesis 11:6. Aunque su propósito era equivocado, Dios reconoció que cuando las personas se unían en un mismo pensamiento, nada les era imposible. El día de Pentecostés, Hechos 2:1-4. El Espíritu Santo descendió cuando los discípulos estaban unánimes y juntos. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Nehemías 4:6. El pueblo tuvo ánimo para trabajar y lo que parecía imposible se completó en tiempo récord. Dios se mueve poderosamente cuando su pueblo está unido. Mateo 18:19-20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El enemigo quiere dividirnos para debilitarnos. Satanás sabe el poder que hay en la unidad. Por eso siempre intentará dividirnos. Marcos 3:24-25.
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El enemigo usa diferentes estrategias para sembrar división. Envidia, compararnos con otros en lugar de celebrar lo que Dios está haciendo en cada uno. Críticas y chismes, atacar a nuestros propios hermanos en lugar de apoyarnos mutuamente. Falta de perdón, guardar rencor en lugar de restaurar relaciones. Individualismo, pensar que podemos hacer todo solos sin necesidad del cuerpo de Cristo. Cuando permitimos que estas cosas entren en nuestra vida o en nuestra iglesia, nos debilitamos y le damos ventaja al enemigo. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios no nos llamó a caminar solos, nos llamó a trabajar juntos. Dios nos diseñó para complementarnos, no para competir. Dios ha dado a cada persona dones y talentos únicos. En lugar de compararnos, debemos usar nuestras diferencias para edificar el reino de Dios juntos. 1 Corintios 12:27. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El ojo no puede decirle a la mano que no lo necesita. El pie no puede desear ser otra parte del cuerpo. Cada miembro tiene una función única e importante. Cuando entendemos esto, dejamos de competir y comenzamos a apoyarnos y fortalecernos mutuamente. La iglesia es más fuerte cuando cada uno cumple su propósito sin envidia ni comparación. ¿Cómo podemos fomentar la unidad en nuestra comunidad de fe? Dios nos llama a trabajar juntos en armonía y amor. Algunas formas de hacerlo incluyen orar unos por otros. La oración nos une y nos ayuda a ver a los demás con amor. Santiago 5:16. Servir juntos. Cuando servimos en equipo, fortalecemos la unidad. Gálatas 5:13. Perdonar y restaurar. Relaciones. La unidad no significa ausencia de conflictos, sino disposición para resolverlos con amor. Efesios 4:32. Celebrar los logros de los demás. En lugar de envidiar, regocijarnos en lo que Dios está haciendo en cada persona. Romanos 12:15. Trabajar en un mismo propósito. Mantener la visión en Cristo y no en diferencias personales. Filipenses 2:2-3. Cuando practicamos esto, Dios se mueve de una manera sobrenatural en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Los milagros suceden cuando el pueblo de Dios está unido. Hechos 4:32-33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En la iglesia primitiva, la unidad no solo trajo crecimiento, sino que permitió que Dios hiciera milagros en medio de ellos. Hoy Dios nos llama a lo mismo. Si queremos ver su poder, debemos aprender a caminar en unidad, dejando de lado la competencia, el orgullo y el egoísmo. Dios quiere usarte para ser un agente de unidad. Dios no solo quiere que formes parte de una iglesia unida, sino que seas un instrumento para traer unidad en donde haya división. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si ves división, sé un puente de reconciliación. Si escuchas chismes, corta la cadena y lleva paz. Si alguien necesita ayuda, extiende tu mano. Dios te ha puesto en un lugar con un propósito, y uno de esos propósitos es traer unidad y amor. Hoy es el día para decidir caminar en unidad. Si alguna vez has sentido envidia, resentimiento o distancia con otros hermanos en la fe, hoy es
El día para entregarlo a Dios. Colosenses 3, 13, 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Comenta abajo: decido caminar en unidad y amor en Cristo, y declara que hoy eliges ser un instrumento de paz y restauración. Dios quiere hacer grandes cosas, pero necesita que su pueblo esté unido. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos frente a situaciones que parecen imposibles de resolver. Tal vez sea una crisis financiera, un problema familiar, una enfermedad o una puerta que parece cerrada. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba y Dios nos desafía a confiar en Él más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la historia del ministro, hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido. La oposición, la falta de recursos y los desafíos hacían que el futuro pareciera incierto. Pero Dios no lo llevó allí para abandonarlo, sino para enseñarle a caminar en fe. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando Dios permite que enfrentemos lo imposible, es porque quiere mostrarnos su poder sobrenatural. Dios abre caminos donde no los hay. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios hizo lo imposible cuando su pueblo confió en Él. El mar rojo se abrió cuando Moisés extendió su vara en obediencia. Éxodo 14, 21, 22. El Jordán se detuvo cuando los sacerdotes pisaron las aguas en fe. Josué 3, 13, 17. Los muros de Jericó cayeron después de que el pueblo marchó y gritó en obediencia a Dios. Josué 6:20. Pedro caminó sobre el agua cuando mantuvo su mirada en Jesús. Mateo 14:29. Dios no necesita condiciones perfectas para obrar, solo necesita un corazón dispuesto a creer en su poder. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si hoy enfrentas una situación imposible, recuerda que Dios tiene el poder de hacer lo que parece impensable. La fe no es ver para creer, sino creer para ver. Uno de los mayores desafíos para el creyente es aprender a confiar en Dios sin necesidad de ver primero los resultados. En 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe verdadera cree antes de ver el milagro. Confía en que Dios tiene el control, aunque las circunstancias digan lo contrario. No depende de emociones, sino de la certeza de que Dios cumple sus promesas. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando todo parece estar en contra. Romanos 4, 20, 21. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La pregunta hoy es: ¿estás dispuesto a creer antes de ver? Dios honra a quienes confían en Él. En la historia del ministro, hubo momentos en los que la situación parecía ir en su contra. Pero en cada prueba, Dios se glorificó porque Él decidió seguir creyendo. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando José estaba en la cárcel, confió en que Dios tenía un propósito mayor. Génesis 39, 20, 21. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, confió en que Dios lo protegería. Daniel 6:22. Cuando los discípulos vieron a Jesús crucificado, creyeron que todo había terminado, pero al tercer día resucitó. Mateo 28:6. Dios siempre honra la fe de los que confían en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles?
Si hoy enfrentas un momento de incertidumbre, Dios te llama a fortalecer tu fe y a confiar en que Él tiene el control. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí hay algunas maneras de fortalecer tu fe en tiempos difíciles. Lee y medita en la palabra de Dios. La fe crece al escuchar su palabra. Romanos 10:17. Ora sin cesar. La comunicación constante con Dios fortalece nuestra confianza. Filipenses 4:6-7. Recuerda lo que Dios ha hecho antes. Si Él fue fiel en el pasado, lo será nuevamente. Salmos 77:11. Rodéate de personas de fe. La comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes. Hebreos 10:25. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. Habla fe en lugar de temor. Proverbios 18:21. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no ha terminado contigo. Mantente firme en la fe y verás su gloria manifestarse. Cuando confías en Dios, los milagros suceden. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Su tiempo es perfecto y Él cumplirá su propósito en tu vida. Si hoy enfrentas un desafío imposible, confía en que Dios ya tiene la respuesta preparada. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios hará lo imposible por ti. Solo tienes que creer. Hoy es el día para confiar en lo que Dios está haciendo. Si sientes que hay algo en tu vida que parece imposible de resolver, hoy es el momento de entregárselo a Dios. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Comenta abajo: mi fe está en Dios y sé que Él abrirá caminos imposibles, y declara que hoy decides confiar en su poder. Dios hará grandes cosas en tu vida, porque para Él no hay nada imposible. Bloque 9. La perseverancia en la fe. No te rindas. Dios está obrando. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es perseverar en la fe cuando todo parece en contra. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando la respuesta tarda en llegar? ¿Qué pasa cuando oramos y no vemos cambios inmediatos? Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La perseverancia es la clave para recibir las promesas de Dios. Muchos se rinden justo antes de su milagro, sin darse cuenta de que Dios ya está obrando en lo invisible. En la historia del ministro, él pudo haberse rendido muchas veces. La oposición, la falta de recursos y las dificultades eran razones suficientes para abandonar. Pero él decidió seguir adelante, confiando en que Dios cumpliría su propósito. Dios te llama a hacer lo mismo. No rendirte, seguir confiando y caminar por fe hasta ver la victoria. Dios premia la perseverancia en su camino. En la Biblia vemos ejemplos de personas que recibieron grandes promesas, pero solo después de perseverar. Abraham esperó 25 años para ver nacer a su hijo Isaac. Génesis 21:5. José pasó más de 13 años en esclavitud y prisión antes de ser gobernador de Egipto. Génesis 41:46. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel a la tierra prometida. Éxodo 3:1-10. Ana oró durante años por un hijo antes de recibir a Samuel. 1 Samuel 1:20. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Las promesas de Dios se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. El enemigo intentará desanimarte, pero Dios te sostiene. Satanás sabe que si perseveras, recibirás la bendición. Por eso intentará hacerte dudar de las promesas de Dios, cansarte espiritualmente con problemas y distracciones, convencerte de que no vale la pena seguir adelante, hacerte pensar que Dios no está escuchando tus oraciones. Pero la palabra nos dice claramente, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te ha dado la fuerza para resistir. Él no te dejará solo en la batalla. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que Dios renueva tus fuerzas. ¿Cómo mantener la perseverancia en tiempos difíciles? Si hoy sientes que el camino se ha vuelto difícil, aquí hay algunas claves para mantenerte firme. En la fe, recuerda el propósito. No perdiste tu tiempo, Dios sigue obrando. Filipenses 1:6. Ora sin cesar. La oración es tu conexión con el poder de Dios. Tesalonicenses 5:17. Refuérzate con la palabra. Lee y proclama las promesas de Dios sobre tu vida. Salmos 119, 105. Rodéate de creyentes fuertes. La comunidad de fe te ayudará a seguir adelante. Hebreos 10:25. Confía en que el tiempo de Dios es perfecto. Él no llega tarde, llega en el momento exacto. Eclesiastés 3:1. 2 Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dios no se ha olvidado de ti. Sigue adelante, porque lo mejor está por venir. Dios nunca llega tarde. Él tiene el control. A veces sentimos que Dios está tardando en responder, pero su tiempo es perfecto. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No fue tarde cuando Dios salvó a Daniel en el foso de los leones. No fue tarde cuando Dios abrió el mar rojo. No fue tarde cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dios está obrando en tu vida, aunque aún no lo veas. La victoria pertenece a los que no se rinden. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dejes que la fatiga, el desánimo o el tiempo te hagan renunciar. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando. Filipenses 3:13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene una gran recompensa para aquellos que no se rinden. Hoy es el día para renovar tu perseverancia. Si has sentido cansancio, si has pensado en rendirte, Dios te dice hoy que sigas adelante. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Comenta abajo: no me rindo. Dios está obrando en mi vida y declara que hoy decides seguir adelante con fe y confianza. Dios te ha traído hasta aquí por una razón. No te detengas, porque la victoria está cerca. Has llegado hasta aquí porque Dios tenía algo especial preparado para ti en este mensaje. No ha sido casualidad, sino una cita divina. Hoy hemos recorrido juntos un camino de aprendizaje, fe, perseverancia y confianza en los planes de Dios. Pero hay algo que quiero recordarte antes de terminar. Dios no ha terminado contigo.
Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si llegaste hasta aquí, es porque en lo profundo de tu corazón sabes que Dios tiene más para ti. Él no te trajo hasta este punto para dejarte a la mitad del camino. Lo que ha prometido sobre tu vida, lo cumplirá. Tu historia no termina aquí. Dios sigue escribiendo tu futuro. A lo largo de este mensaje hemos hablado sobre cómo Dios cambia nuestros planes para llevarnos a algo mejor. La importancia de la fe en medio de las pruebas. El poder de la unidad en Cristo. La perseverancia que nos lleva a la victoria. Pero ahora el siguiente paso es tuyo. Hebreos 12:1-2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Tu fe te ha sostenido hasta hoy, y es tu fe la que te llevará a la victoria. La fe sin acción es muerta. Es hora de dar un paso adelante. Dios te ha hablado en este mensaje. Ahora depende de ti decidir cómo responderás. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si realmente crees en todo lo que hemos hablado, hoy es el día de actuar. Entrega tus cargas a Dios y deja de preocuparte. Persevera en la fe, incluso cuando las respuestas tarden. Aférrate a las promesas de Dios sin importar las circunstancias. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando. Dios está esperando que des el paso de fe. No estás solo. Dios está contigo en cada paso. Deuteronomio 31:8. Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios no te ha dejado, no te ha olvidado. Él camina contigo en cada batalla, en cada prueba y en cada desafío. Cuando te sientas solo, Él estará ahí. Cuando sientas que todo está perdido, Él abrirá un camino. Cuando pienses en rendirte, Él te fortalecerá. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Su fidelidad es eterna. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tu compromiso hoy. Activa tu fe y proclama la victoria. Para cerrar este mensaje quiero invitarte a hacer un compromiso de fe. Comenta abajo: Dios está obrando en mi vida y en su tiempo. Veré la victoria, y declara con tu boca lo que crees en tu corazón. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Habla fe, declara victoria y confía en que Dios está haciendo algo grande en tu vida. Comparte este mensaje y lleva esperanza a otros. Dios te ha hablado a través de este mensaje. Y ahora tienes una oportunidad poderosa: compartir esta palabra con alguien que la necesite. Hay muchas personas que están al borde de rendirse, que piensan que Dios se ha olvidado de ellas, que creen que sus problemas no tienen solución. Tú puedes ser el canal que Dios use para darles esperanza. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Comparte este video con al menos 3 personas y sé un instrumento de bendición. Invita a alguien a suscribirse al canal y ser parte de esta comunidad de fe. Déjale saber a alguien que Dios tiene un propósito en su vida y que no está solo. Cada vez que compartes la palabra de Dios, estás sembrando semillas de esperanza. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios hará su obra en cada persona que reciba este mensaje. Antes de terminar, quédate un momento en la presencia de Dios. Te invito a que antes de cerrar este video, te quedes unos minutos en silencio, meditando en todo lo que Dios te ha hablado.
Cierra tus ojos, respira profundo y deja que su paz inunde tu corazón. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que está por hacer. Pídele que fortalezca tu fe y que te ayude a perseverar. Dile que hoy decides confiar en su plan sin importar lo que pase. Dios está contigo y la victoria ya ha sido asegurada en su nombre. Hasta el próximo video. Sigue creciendo en la fe. Si este mensaje te ha bendecido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos vemos en el próximo video, con una nueva enseñanza que transformará tu vida. Dios te bendiga y sigue caminando en fe.